12 años. Tenían apenas 12 años Amelia y ¿Quién Jorge ofreció en aquel matrimonio a entonces. esa edad? Mira, un valiente. Y él le dice, casémonos. Ella le dice, no sé, si no me caso con vos, Y con esa timidez me propia hago cura del de los argentino, argentinos. ¿no? De hecho, Claro. Perón gobernaba en aquel entonces en Argentina, Sí. muchachos. Ahora, Y de hecho Jorge, como no se casó con Amelia, se hizo sacerdote. toma. O sea, cumplió su palabra el hombre. No me casé contigo, voy a llegar a ser Pero de papa. verdad, ¿será que, o sea, a ver, lo que sería cuestionable, entre comillas, es que por no ser correspondido por el amor, él finalmente Claro. se haya hecho sacerdote? Como un no, despecho. porque Por una realmente vocación. hubiese tenido Claro. una vocación sacerdotal. Eso No, sería, yo ahí sería creo que todas- Cuestionando la vocación del Papa. No, yo creo que todas estas historias nacen precisamente al año de que ya fue ungido el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, porque básicamente lo acercan. O sea, lo muestran, él ha hecho un cambio dentro del Vaticano y lo muestran un hombre bastante más sencillo, fuera de todo lujo, ha tratado de transparentar las platas del Vaticano, que no es una tarea menor y bien lo sabemos. Y por otro lado, me da la impresión que todos estos temas lo humanizan, como la misma historia que él cuenta, que un amigo de él, sacerdote, falleció y dentro no fue nadie a verlo, él fue cuando era cardenal a darle, a acompañarlo, a pasar por él, no porque estaba muerto. Sí, pero ve, uno dice, voy a ir a saludar a- respeto, y ve que tenía un rosario y una cruz que le encantó. ¿Ya? Y él mismo dice que decidió en un minuto que no había nadie pescarla y guardarla. Se la robó. Y la lleva hasta el día de hoy y como los papas no tienen bolsillos en su tenida, la lleva cosida en un bolsillito interior. Pero sabéis que igual a mí, yo, a ver, encuentro que sí, quizás él está haciendo un trabajo que le va a costar mucho realizar, por supuesto, que es como transparentar los dineros de la iglesia. Sabemos que eso no va a ser simple. Combatir la red que en algún momento se habla de pedofilia, efectivamente, eso va a ser más complicado aún. Pero la verdad es que a mí me da la impresión que toda esta historia y todo esto también se hacen un poco para hacer como un marketing Hay un sobre trabajo la comunicacional. imagen del Claro, Papa. Hay un trabajo comunicacional que yo no sé si es, hasta el momento a mí me parece que se quedan mucho en el trabajo comunicacional, que no sé si existe realmente este otro Papa, o sea, que a mí me demuestren, O sea, que me demuestren con hechos que se está, no sé, que la Iglesia Católica, que tanta influencia tiene, Pero no te hasta en parece nuestras poco lo que ya políticas pasó. públicas, está transparentando. Pero no te parece poco lo que ya pasó en el Banco Vaticano, como ya sacó a un cardenal, como hizo una Que limpieza. sacó a uno, pero por otro lado pone a otros, como Esati, por ejemplo, que está súper cuestionado en nuestro país porque... Errázuriz. ¿Te das Encargo cuenta? Entonces específico. realmente... Ya, pero es que no podéis de un día para otro, o sea, no lleva un año, pues darle que pero igual lo elige. A ver, po. pero tú dices, Ale, Si yo que no el digo Papa saque no a es todos. entonces esa fuerza transformadora que se nos está mostrando a través de los medios o que uno dice tiene una imagen positiva de este Papa, pero que es solamente una cáscara. Es que no lo estoy negando directamente, pero sí por el momento a mí me aparece más bien como una imagen que una realidad. Y eso es donde yo me cuestiono, porque también es súper fácil, somos súper manipulables. Decimos, Sí, hoy que choro pero- el Papa, maneja su propio auto, que choro Es súper el austero, Papa, pero yo es encuentro que austero, se pero no transforma- sabemos si eso es una realidad. Yo encuentro que se transforma en realidad cuando va más gente a la iglesia, hay más gente dispuesta a hacer el bien. Pero eso no significa nada, pues llevar más Pero gente es a la una iglesia realidad. es lo que está sucediendo. Pero eso es es marketing para de la eso es iglesia. un marketing nomás. Claro, Ya, pero pero- eso es exactamente eso. Cuando tú haces lo que está pasando con el Papa Francisco, generas que haya más fieles. Y por lo tanto, tu Pero no negocio... pero realmente no está generando más O sea, transparencia. tu Esa es la negocio pregunta. está generando éxito. Ahora, lo que dice la Ale es cierto, porque claro, ha pasado casi ya un año y uno dice, bueno, hay que darle tiempo. Bueno, pero cuando la Iglesia Católica está en una situación cuestionada en todo sentido, ¿no es verdad? Es una institución muy importante en épocas históricas, sobre todo en Chile, en épocas pasadas, no tan pasadas tampoco. Bueno, uno dice, ok, el Papa Francisco viene, saca gente del Banco del Vaticano, pero ¿en qué quedó la investigación? Por ejemplo. Me encantaría saber qué es lo que ocurrió con eso. Me gustaría Entonces, saber si es verdad que el Vaticano tiene dinero en algunas compañías de armas, por ejemplo. Claro, Me gustaría y saber sí. si es verdad que el Vaticano en algún momento fue parte del nazismo y del fascismo en Italia. Y que, Nos y que en gustaría algún, saber y si que es en algún verdad momento Ratzinger alcanzó a hacerlo de alguna forma liberar esos archivos que habían del Vaticano a propósito de la alegación que hubo de la Iglesia Católica con el nazismo. Entonces hay una serie de situaciones que este Papa ha ido de alguna forma mostrando, anticipando, haciendo un cambio estético, pero también se busca el cambio de fondo. Y ese cambio de fondo tampoco lo podemos ver todavía. O sea, Claro, no porque- podríamos ser capaces de decir, el Papa Francisco hizo un cambio profundo en tal área. No, yo creo que va en camino. Sí. Y Pero eso yo es creo que- innegable. Pero espérate, yo creo que por algo se parte. Yo lo veo Sí. como católica. O sea, la verdad es que mucha gente hoy día vive el catolicismo a su manera.
¿Por qué? Porque ya no confía tanto en la iglesia, puede rezar, puede seguir creyendo en Dios, pero no va y no asiste regularmente a la iglesia. Y que el Papa Francisco, a través de su sistema de marketing comunicacional o como sea, puede efectivamente volver a traer a los fieles y de alguna manera convertir a otros para que lleguen a su iglesia, me parece que ya es un trabajo positivo, pero, Julia, que ya es un punto a su favor. Sí, y todo eso se obtiene con cuando hay una gente retrógrada, donde la iglesia a mí no me interesa que lleguen fieles, yo no soy católica, a mí no me interesa que lleguen fieles a la iglesia católica. O sea, pero sí, a mí la verdad sí me importaría. ¿Por qué? Porque esos fieles que tienen poder, como la Iglesia Católica tiene poder, están habitualmente diciéndome con quién yo me puedo acostar, qué puedo consumir. Realmente ellos sí influyen en mí. Y por eso me importa que sea transparente la Iglesia Católica. Pero si eso me importa. ¿Por qué? Porque yo sin ser católica resulta que puedo y no puedo hacer cosas porque estos señores que son católicos me las quieren imponer. Ahora, pero esa es la realidad en la que nosotros los cuando el Estado te mezcla y de alguna manera legisla a partir de los valores. Y lo dice, había un precandidato presidencial que en su gigantografía decía que él creía en Dios y qué, o sea, perdóname. Si tú, la verdad es que se supone que el Estado debería ser laico, pero esa no es la realidad en la que nosotros vivimos. Pero de alguna manera se mostraba transparente y no te decía, no, creo en Dios, pero no pienso A, B o C. En este caso, yo te entiendo, porque tú estás pidiendo transformaciones y cambios profundos, y eso no son de un día para otro. En cambio, los cambios estéticos o la forma en que se presentan en el mundo, porque lleguen más fieles, ¿a mí qué me importa? Yo no estoy feliz, pero la iglesia creo que estoy tratando de buscar una explicación a ese marketing que tú dices que está haciendo el Papa Francisco. Efectivamente tiene una lógica. Ese marketing es volver a traer a los fieles. ¿Y qué? Haciendo que aparezca como que la iglesia está transparentando, pero no es la verdad. No sabemos si es la verdad, no sabemos si el trabajo va a llevar más Sí. tiempo. No sabes qué tan profunda puede ser la crisis al interior que no se puede hacer en un año. O sea, yo creo, a lo mejor se yo creo necesita que es más mucho tiempo. más profundo de lo que vemos. O sea, Ahora, lo más por lo fuerte menos de yo me he todo, leído libros que dicen que... Lo más fuerte de todo, y yo lo digo desde la galería del católico, lo más triste más bien, es que estemos conformes con un papa que está haciendo lo que debieron haber hecho todos los papas. Claro. Porque la iglesia católica se nace y surge con los más pobres, con los más desposeídos, con las prostitutas, con los que están separados de la sociedad, y resulta que la iglesia católica y su clero, o sea, su jerarquía, en los últimos 50 o 60 años se desviaron absolutamente de ese camino. Ya. Tanto así que con el Papa Francisco hay un trasvasije, si se quiere, de congregaciones. Porque Francisco es jesuita. ¿sí? Y durante muchísimo tiempo fueron otros los movimientos católicos más conservadores, ¿no es verdad? Que como decía la Ale, que Los se meten en tu romanos ya cama, no y que se siguen meten en tu baño, y que gobernando, se meten en tu living, y que se meten en tu cocina, siendo que ellos mismos abusaron y te criticaron a ti. No, es que si esa mujer se casó por la iglesia y ahora está rejuntada, Claro. No puede comulgar y no puede entrar a la iglesia. Pero resulta que ese mismo sacerdote terminaba la misa y se iba al confesionario a violar niños. Entonces, por eso es que yo creo que este Papa Francisco es un cachetazo, porque así debió ser siempre la Iglesia Católica, y así debieron ser siempre los papas. Ahora, poco a poco conocemos más de la historia de Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, y apareció esta mujer, Amalia, que asegura que ella, a los 12 años, Jorge Bergoglio le dijo, si no me caso contigo, me hago sacerdote. Mira. Amelia. Que me iba a hacer una casita, que cuando nos casáramos. Y yo tuve la desgracia que mi mamá me la pescó, que miraba por todos lados. Y ya te digo, me dijo, si no me caso entonces con vos, me hago culo. A mí me dio una paliza mi papá. ¿Cómo yo me atreví a recibir la cartita de un muchacho? O sea, su papá la castigó físicamente por haber recibido una cartita de aquel muchacho Bergoglio. Oye, ¿y esto no podría dar pie? Porque yo siempre me lo he preguntado, debo confesarlo, que ¿por qué los sacerdotes de la Iglesia Católica no se pueden gran casar? Porque discusión hay esa, otros ¿no? sacerdotes de otras iglesias pues, que sí se que sí. casan. ¿Por ¿Y esto qué? no podría dar pie para que dentro de No, la Iglesia pues, Alejandra, Católica se debata sobre eso? Tu ¿Por qué herencia, no? ¿Por qué no? Lucas, Por el tema de para la variar. herencia. De la Efectivamente. herencia. La herencia. Nada más. Es un tema histórico, lo podemos debatir ampliamente, pero hay un tema de herencia. Si yo soy sacerdote y yo tengo mi familia Y y me tengo caso, hijos, tengo hijos, ¿quién ya. hereda la plata No lo dijo finalmente ni de Jesús, esa? ni está escrito en la Biblia. Simplemente Pero- fue una convención de la propia pero jerarquía de la histórica. iglesia. Pero O sea, no me haría, no haría mucho más humanos, mucho más sanos a los curas, Es una gran a los discusión, sacerdotes. pero- Tener una familia que los acompañara en esto, ¿por qué no? O sea, a mí Yo me creo que parece todos es deberían tener súper votos de añejo. pobreza. Y así no generar herencia. Y ahí se mata el problema de inmediato. Pero como hay algunos curas Otro que gran tema. atienden a... Es como curas ABC1 que generan luquitas, que se hacen un sueldito y que van acumulando cositas. Un Por eso es que se genera una herencia. Por eso ¿Por qué es tiene que generarse también una es herencia? incorrecto, No guste o es no, incorrecto, guste o no, insisto, pongo el punto, cuando se habla de la Iglesia Católica, porque no todos Claro. los sacerdotes
funcionan bajo la lógica que uno cree, que es la lógica que yo acabo de dar hace 30 segundos. Pero hay otros sacerdotes que dicen no, porque la gracia de la iglesia es que hayan curas conservadores, hayan curas liberales, hayan sacerdotes que hayan hecho votos de pobreza y hayan otros sacerdotes que no lo hagan. Pero es que eso yo lo entiendo, si tiene que haber de todo. Como dice el dicho, de todo en la viña del Señor. Exactamente. O sea, hay personas que son conservadores, personas que no, ¿por qué vamos a hacer que los curas no sean parte de eso? Pero sí, yo no puedo entender, por ejemplo, como nos escribe aquí una amiga, Luz María, que dice que hay parroquias que no quieren bautizar a hijos de mamás solteras porque según ellos no tenemos el concepto de familia. Bueno, eso es... O sea, eso no existe, eso no es el... Perdóname, pero por lo menos lo que yo estudié de Cristo era que tenía otra era al revés, era exclusivo, no es exclusivo. Yo te encuentro absolutamente toda la razón. Es lo mismo con un sacerdote que no me quiero ni acordar el caso que fue en Argentina, que no le quería dar la comunión a una niñita Down de 11 años que había hecho la primera comunión porque no entendía lo que estaba haciendo. Entonces, claro, lamentablemente, como en todas las instituciones, hay gente descriteriada. Julita, ojalá una excepción dentro. Cuando a Lucila Vitt, un cura la trató pésimo en una iglesia del sector oriente porque ella vestía con una falda que la encontraba muy corta, que eso era obsceno, que cómo era posible, y la echó de la iglesia. Perdón, pero en estos momentos hay mucha gente que podría ir, perdónenme, pero en calzoncillo a la iglesia y deberían recibirlo con las puertas abiertas, porque la gente principal, la gran mayoría de la gente no quiere ir a la iglesia. A mí de verdad no me gusta generalizar, porque así como he conocido grandes sacerdotes, lamentablemente te topas con este tipo de así, lo que hablábamos recién. Son humanos. Incluso yo, sin ser católica, conozco grandes, por eso te lo digo, curas, que hacen grandes trabajos, en fin. Pero lo prometido es deuda. Sí. Haroldo Macías.